Bueno, hola a todos. En este video damos inicio a la unidad 3, el primer tema, que es la ilustración. Y nosotros en el práctico vamos a ver ese tema con el texto de Kant, respuesta a la pregunta ¿qué es ilustración? Yo ahora les voy a compartir un PowerPoint que preparé para que repasemos los principales conceptos de este texto, ¿no? Esta es la carátula. Ahora vamos a ir a la primera diapositiva. Bueno, en este texto vamos a ver que lo primero que hace Kant en su escrito es dar una definición de ilustración, y la ilustración para Kant es la salida del hombre de su autoculpable minoría de edad. Y ahí entiende por minoría de edad, ahí pongamos en relación la idea de minoría de edad con la idea de emancipación, ¿no? Uno se emancipa cuando deja de ser menor y pasa a ser adulto. Un poco la idea del desarrollo de los hombres, de las personas, ¿no? Entonces, y por minoría de edad es la incapacidad de servirse del propio entendimiento, ¿no? Sin la guía del otro. Y acá yo puse porque hay una diferencia de minoría de edad de la natural, digamos. Uno deja de ser menor de edad naturalmente porque crece. De todas maneras, lo que Kant acá está refiriendo no es a una idea natural de minoría de edad, sino que la minoría de edad deja de ser minoría cuando uno empieza a pensar. Uno puede naturalmente crecer, pero puede seguir siendo intelectualmente menor de edad. Y la otra característica que le dan esta definición es la característica de que es autoculpable. Uno es culpable de su propia minoría de edad, no por no tener entendimiento, no por no tener razón, sino por una cuestión de decisión, ¿no? La ilustración es una decisión individual, ¿no? ¿De qué? De tener el valor de servirse del propio entendimiento, de pensar por sí mismo. Y después, asimismo, en esto, dice, por lo tanto, el lema de ilustración es, y está en palabras latinas, sapere aude, que querría decir algo así como tener el valor de servirte de tu propio entendimiento. Entonces, esta es la definición con la que Kant comienza a hablar de ilustración. Y ahora vamos a pasar a la próxima diapositiva, donde en la próxima diapositiva yo lo que hice fue recoger algunos puntos, como están primero, la idea de guía, del guía o del tutor, ¿no? ¿Quiénes son aquellos que piensan por nosotros? Kant menciona un libro, un director espiritual, la referencia siempre es religiosa, está hablando de sacerdotes o pastores, ¿no? Un médico también podría ser un guía, ¿no? Entonces yo no pensaría por mí mismo y haría lo que un libro hace por mí, un director, un médico. Uno podría pensar otros, podría pensar un periodista, un medio de comunicación, en fin, se puede alargar la lista todo lo que queramos, pero estos son los que mencionan Kant. Después también quería decir que también habla de principios, también una idea podría pensar por mí, y yo no pensar la idea, principios, fórmulas. Y yo quería resaltar esto como un detalle, ¿no? Habla de instrumentos mecánicos de uso racional, ¿no? Pensemos simplemente en instrumentos que nos ayudan a resolver cuestiones que por ahí son complejas. Uno podría pensar en una calculadora para sumar, pero le podríamos agregar más, y no solo los mecánicos, sino le podríamos agregar los digitales. Pero bueno, en realidad lo que está pensando Kant es todas aquellas cosas que nosotros tomamos y que nos impiden pensar por nosotros mismos y que deberíamos liberarnos de ello. Entonces esto es un poco la idea de guía. Y después puse, ¿no? El sujeto de la ilustración, porque Kant habla de que el sujeto de la ilustración es el público, ¿no? Uno podría decir no es un sujeto individual, aunque si bien aquel que debe pensar por sí mismo es un individuo, pero van a ver en el texto que hace claro que más allá de la decisión individual, debe ser algo que debe hacer una comunidad de individuos en su conjunto, digamos. Y está un poco en esa idea de que él trabaja, de que dice, bueno, se pueden liberar algunos, pero si se liberan solos, de que se liberan solos y no se liberan el resto de sus colegas, puede pasar que el resto
del el resto de los individuos lo hagan volver a los antiguos prejuicios. Así que es interesante, porque el sujeto de la ilustración es un sujeto social, es un sujeto colectivo, y también vamos a ver que es un sujeto político, ¿no? Y acá el nombre que le da Kant es el público. Vamos a ver qué sentido tiene, ¿no? De que la idea de que el público se ilustre. A raíz de estas consideraciones que hicimos, Kant habla de cómo este público progresa, ¿no? Y habla de que, bueno, de que el público va lentamente. Y es interesante, ¿no? Porque en esta frase que yo seleccioné, dice, quizá mediante una revolución sea posible derrocar el despotismo. La referencia claramente es a la Revolución Francesa. Recordemos que Kant es alemán y, y que estás hablando de la Revolución Francesa. O sea, mediante una revolución se puede derrocar el despotismo. Pero fíjense lo que dice, pero nunca se consigue la verdadera reforma del modo de pensar. Porque Kant lo que está pensando es no solamente en cambios materiales, políticos, sociales, sino la reforma del modo de pensar de una sociedad. Que ahí va a estar el verdadero cambio. Es un gran tema, que tiene muchísimas aristas, y hasta el día de hoy, y pasando por toda la historia y por muchas doctrinas, pero lo interesante es que el progreso es un progreso colectivo, que no es un progreso que se haga de una sola vez, sino que es un progreso paulatino hacia un estado que vamos allá. Esta es la idea que vamos a recorrer en muchos pensadores durante toda la unidad. Y después, por último, ¿no? Ya que vimos el sujeto de la ilustración y de qué manera se va a dar el progreso de la ilustración, o sea, a través de un sujeto colectivo y a través de una ilustración paulatina, la condición de progreso, y acá viene uno de los kits que tiene este texto, es que Kant dice, bueno, únicamente se requiere libertad, ¿no? Y fíjense, dice, y la menos perjudicial, que es la de hacer siempre y en todo lugar el uso público de la razón. Ahora vamos a ver que Kant establece en este texto la distinción entre el uso público de la razón y el uso privado. Kant dice que la condición del progreso es que el uso público de la razón debe ser siempre libre, y que el uso público de la propia razón es la que trae ilustración. Y ahora pasemos a la próxima diapositiva y vamos a ver cuáles son estas definiciones o en qué consisten estos usos de la razón, tanto el público como el privado. Bueno, el uso público de la razón, dice, es aquel que alguien hace de ella en cuanto docto ante el gran público del mundo de los lectores. Entonces, el uso público de la razón la podemos tener como la libertad de expresión, ¿no? Cualquier individuo, en cuanto docto, o sea, en cuanto al saber que tiene, en cuanto docto, puede expresar libremente sus ideas hacia el mundo de los lectores. Este es el uso que Kant pone como que no debe tener ningún tipo de límite en una sociedad, ¿no? Para que en esa sociedad tenga la condición de la ilustración. Totalmente libre de la libertad de opinión. ¿No? Yo quiero hablar porque es más que la libertad de expresión, pero acá lo que Kant está pensando es en el surgimiento de un público lector, ¿no? De un público que pueda acceder a conocimientos y que se garantice en esa sociedad, en su régimen político, la circulación de textos que escriben los doctos, ¿no? Y a esto lo distingue del uso privado de la razón, que es la utilización que les es permitido hacer por un determinado puesto civil o función pública. Y acá está la diferencia, y ustedes cuando lean el texto le van a surgir muchísimas preguntas. Yo sugiero que en el foro que yo voy a abrir vean, porque cuando empiecen a ver los ejemplos van a surgir muchas preguntas. ¿Pero qué quiere decir el uso privado de la razón? Quiere decir que un funcionario del Estado, un funcionario que tiene un puesto civil, en cuanto ejerce esa función o ese puesto, su libertad de uso de la razón está limitada. Ahí va a hablar siempre, ¿no? En el caso de los impuestos paga, en el caso del soldado obedezca al superior. Así podemos pensar un montón de ejemplos. Ahora lo que dice Kant es, en cuanto yo ocupo una función del Estado, debo hacer la función, no es algo privado.
o el uso privado ahí está restringido. El uso público es que yo, dentro de mi función, sí después puedo opinar sobre las cuestiones que atañen a esa función pública. Eh, y tengo que tener libertad de opinión, pero en cuanto ejerzo el cargo, no puedo tener libertad de acción ni de hacer lo que mi conciencia determine. Los ejemplos que podemos encontrar entre conflictos entre estos usos o conflictos dentro del uso privado son innumerables, y acá lo que está supuesto es que Kant lo que menciona en cuanto a al puesto civil o función pública es que lo que está valorado como positivo es la organización política republicana o de monarquía constitucional, que es donde Kant vive, ¿no? Entonces Kant dice, bueno, yo en cuanto formo parte de esa unanimidad artificial, diría, ¿no? ¿Cuál es la unanimidad artificial? Bueno, las instituciones del Estado, o de la República, o del gobierno, ahí tengo que cumplir el rol que me ha sido encomendado. Lo mismo que si soy parte de la iglesia, como si soy parte del ejército, de cualquier institución. Y estoy limitado a la función que cumplo. Puedo opinar, pero no dentro de la función. Puedo opinar, y hay varios. Si bien también tengamos en cuenta que Kant está hablando sobre todo de dos libertades en esta época. La libertad de poder expresar libremente las opiniones, el uso público, y la posibilidad de pertenecer a una república que organiza, que su régimen político le permite ocupar distintas funciones. Entonces, Kant dice, bueno, el uso privado tiene que estar estrictamente limitado, uno en la función pública tiene que cumplir la función para la que le fue encomendado, ahí uno puede decir, no debería pensar por sí mismo, y si piensa por sí mismo debería poder expresarlo públicamente, pero no en el ejercicio del cargo, sino dirigirse a los lectores. Así que bueno, todas las cuestiones que surgen sobre esto lo podemos discutir en el foro, porque cuando lean el texto les va a aparecer un montón de ejemplos. Yo no los quiero tratar acá para no hacer demasiado largo el video, pero pueden preguntar lo que quieran, lo discutimos porque la discusión es muy interesante. Y por último, Kant hace otra reflexión importante, otra pregunta, que dice, si vive él, piensen que el texto es de 1784, dice, si vivimos en una época de ilustración, o en una época ilustrada. Y Kant dice, no vivimos en una época ilustrada, todavía no se llegó a la ilustración, pero sí en una época de ilustración. O sea, uno puede decir, Kant dice, estamos en ilustrarnos, todavía no nos hemos terminado de ilustrar. Recuerden que el sujeto de la ilustración es colectivo y todavía no... ¿Y a qué se refiere la época ilustrada? Se refiere a la Alemania, a la Prusia, porque era Prusia el nombre del país, a la Prusia de Federico, ¿no? Ahí está el rey Federico el Grande, que en esta época aparecen una serie de monarcas en Europa, Federico el Grande es uno, que otorgan ciertas libertades al pueblo, como por ejemplo la libertad religiosa y la libertad de opinión, o sea, dejan de censurar libros y dejan de censurar cultos. Entonces, básicamente Kant está pensando en esas dos libertades. Nosotros podemos aplicar, digamos, los conceptos que ha pensado Kant a muchos otros ejemplos. Entonces lo que dice, bueno, tenemos ahí hay como una especie de gesto hacia el rey, y agradecemos a Federico que nos deje hacer uso público de la razón, tanto en religión como en las opiniones. Y esta es la condición de la ilustración. Estamos en una época de ilustración todavía no ilustrada. Bueno, estos son un poco los conceptos principales del texto de Kant, un poco para entender un poco qué es esta ilustración, sobre todo la versión alemana de la ilustración, porque también hay una ilustración francesa, y todas aquellas preguntas que les surjan a ustedes a través del texto, yo les pido que lo pongan en el foro porque van a aparecer un montón yo no las quise tratar para no hacer el texto muy largo, pero simplemente acá tenemos un poco la definición de ilustración de Kant, la idea de progreso de Kant, cuál es el sujeto de ese progreso, de esa ilustración, cuál es la condición, y esta distinción entre los usos de la razón, de que cuál debe ser enteramente liberado y cuál debe ser enteramente
o no enteramente, cuál debe estar restringido, y las cuestiones que nos surjan a nosotros con respecto a esa, sobre todo a la restricción del uso privado de la razón. Los debates están interesantísimos, hay un montón de casos para analizar, así eh, que podemos discutirlo. Sobre todo los que se refieren, digamos, qué hago yo si ocupo un puesto público y entro en conflicto con algo que tengo que hacer en virtud de ocupar ese cargo. Bueno, acá Kant es claro, ¿no? Tengo que hacer lo que tengo que hacer más allá de mi pensamiento personal, y puedo sí expresarme públicamente en contra de eso. Así que bueno, las variantes son bastantes y bueno, las discutimos. Bueno, les mando un saludo grande. Probablemente cuando vean este video ya hayan terminado el parcial y estén esperando la nota. Si lo ven más adelante, espero que el parcial 2 les haya ido bien, seguramente que sí. No hay ningún motivo para pensar que no. Estamos en una época de ilustración, así que bueno, les mando un saludo grande y nos vemos probablemente el martes. Yo estoy en la clase de Juan, donde va a tratar este tema de manera general, así que cuando vean este video ya van a tener un panorama de qué trata la unidad 3 y toda la parte contextual para entender mejor este tema. Bueno, chao.